Bienvenidos al avance del capítulo 108 de la telenovela Mi nombre es Leila. Malí llega al desguazadero y allí su madre lo recibe con evidente alivio y emoción tras verlo libre. Sin perder tiempo le pregunta por el estado de Shivan y él le responde con sinceridad que la situación es grave y que su salud empeora cada día. Gosde, incapaz de seguir ocultándolo, decide contarle la verdad. Neho se realizó las pruebas médicas y resultó compatible con Shivan, lo que significa que, si acepta ayudar, podría salvarle la vida. Mali queda impactado ante la noticia y pregunta de inmediato dónde se encuentra. Gosde le explica que ese es el problema, ya que desde la noche anterior Neho no ha regresado a casa. Sin dudarlo, Mali sale a buscarlo convencido de que esa es la única oportunidad para salvar a su hijo. Finalmente lo encuentra sentado frente al mar, completamente ebrio y aislado. Desesperado le exige que ayude a Shivan, pero Neho responde que no puede hacerlo, porque si aparece en un hospital la policía lo detendría y terminaría pasando el resto de su vida en prisión. Mali no logra comprender cómo puede preocuparse por eso en una situación así, y le asegura que de haber sido él el compatible habría entregado su propia vida sin pensarlo. Neho, afectado por las palabras, le recuerda que fue él quien abandonó a Shivan en un basurero cuando apenas era un bebé, y que nunca existió entre ellos una verdadera relación de padre e hijo. Mali le responde que ojalá hubiera tenido la oportunidad de demostrar el padre que podía llegar a ser. Sin embargo, Neho, dominado por la rabia, deja claro que no piensa donar su sangre ni arriesgarse por nadie y se marcha, dejando a Mali completamente desorientado, sin saber cómo continuar la lucha por salvar a Shivan. Mientras tanto, en la casa, Tufan le presenta a Nur unos documentos de divorcio y le explica que Mali también se separará de Ferda, ya que la única forma de que puedan tener otro hijo compatible y salvar a Shivan es que ambos queden libres de sus matrimonios actuales. Nur responde que primero llevará los papeles a su abogado para revisarlos. Leila interviene recordándole que el tiempo de Shivan se agota, pero Nur afirma que lo sabe perfectamente y añade una condición: exige quedarse con la mitad de la fortuna de la familia Yildiz, argumentando que el crecimiento de esa familia fue posible gracias a su inteligencia. Deja claro que si no obtiene lo que pide no habrá divorcio ni tampoco embarazo. Más tarde, Neho vuelve a acercarse a Mali y comienza a hablar de su propio pasado, confesando que tampoco tuvo un buen padre, ya que fue vendido para mendigar cuando era niño, algo que lo llevó a crecer lleno de resentimiento. Mali se arrodilla frente a él y le dice que ahora aún tiene la oportunidad de cambiar su historia, suplicándole que salve la vida de Shivan. Le promete que hará todo lo necesario para evitar que la policía lo capture. Tras un momento de duda, Neho finalmente acepta ayudar, asegurándole que encontrarán la manera de hacerlo sin que todo salga mal. En otro lugar, Shivan comparte un momento tranquilo con su familia cuando recibe una llamada de Mali. Al contestar le reclama por no dejarlos en paz, pero Mali le revela la noticia. Neho se hizo las pruebas y resultó compatible con él, lo que significa que existe una verdadera posibilidad de curación. Shivan queda completamente sorprendido, incapaz de asimilar que después de tanto tiempo podría superar su enfermedad. Al notar su reacción, Selman, Hatice y Ferda le preguntan qué sucede. Él les cuenta lo ocurrido. La noticia llena a todos de alivio y esperanza, provocando un ambiente de emoción al imaginar finalmente a Shivan recuperado. En la oficina, Tufan encara a Nur con evidente enojo y le reprocha su actitud, acusándola de pensar únicamente en el dinero, en lugar de preocuparse por la salud de su propio hijo. Le deja claro que no recibirá ni una sola moneda de su parte y le exige que deje de lado sus exigencias económicas y se concentre en lo que realmente importa: salvar la vida de Shivan. Nur permanece impasible ante sus palabras y sin alterarse le recuerda que posee grabaciones donde aparece besándose con Serap. Además, insinúa que también podría revelar su relación con Malicia si lo quisiera. El chantaje enfurece aún más a Tufan, quien pierde la paciencia al notar que ella continúa presionándolo solo para obtener dinero. En medio de la discusión, la puerta se abre bruscamente y Shivan entra anunciando que ya encontraron a un donante compatible. Leila reacciona con alivio inmediato y pregunta quién es la persona, a lo que Shivan responde que se trata de Neho. Nur aparenta alegría e intenta acercarse para abrazarlo, pero Shivan la detiene y le pide con frialdad que abandone la casa, asegurando que ya no la necesitan ni a ella ni a Mali.
Nur sale de la oficina y mientras baja las escaleras se cruza con Ipek, quien le pregunta a dónde se dirige. Ella responde que irá al desguazadero y le asegura que no debe preocuparse por ella. En ese momento Leila interviene y le pide a Ipek que las deje solas. Cuando quedan frente a frente, Leila intenta hacerla entrar en razón y le recuerda que lo único importante ahora es salvar a Shivan. Incluso le explica que el médico afirmó que un hermano biológico sería la opción más efectiva para su tratamiento. Nur admite que lo sabe, pero insiste en que primero debe recibir su parte de la fortuna de Tufan. De lo contrario no hará nada, porque no piensa terminar viviendo en un basurero. Poco después, Nur se dispone a marcharse definitivamente, pero Ipek la detiene antes de salir y le entrega todos sus ahorros. Sin dudarlo, Nur acepta el dinero y le agradece, aunque su expresión deja claro que su satisfacción proviene más del efectivo que del gesto de su hija. Al abandonar la casa, observa cómo Malí llega conduciendo una camioneta junto a Nejo. Ese encuentro despierta recuerdos del pasado cuando Nejo intentó llevarla con su padre sin lograrlo, y en silencio jura que algún día será ella quien lo conduzca hasta la tumba de aquel hombre. Mientras tanto, Malí y Nejo entran a la mansión. Nejo saluda a Shivan con entusiasmo y le dice que ha venido para ayudarlo y salvarlo. Poco después, Tufan se acerca y le pide que lo acompañe a la oficina para conversar en privado. Al reunirse en la oficina, Nejo comienza a explicar que decidió hacerse las pruebas médicas apenas supo de la enfermedad de Shivan. Sin embargo, aclara que utilizó una identidad falsa, ya que si hubiera dado su verdadero nombre, la policía lo habría arrestado de inmediato. Pero aún así es buscado por delitos cometidos en su juventud. Entre esos crímenes confiesa que estuvo la muerte del padre de Nur. Selman, sorprendido, le pide que explique mejor la situación. Nejo admite que en ese entonces desconocía quién era realmente aquel hombre. Solo más tarde descubrió que se trataba del padre de Nur, cuando salió a la luz que ella pertenecía a una familia adinerada que la había dado por desaparecida durante años. Tanto Selman como Tufan quedan impactados al escuchar cómo todos esos hechos del pasado terminaron conectándolos. Nejo continúa relatando que, presionado por Nur, también incendió la casa de la señora Sera. Por esa razón vive escondido desde entonces, consciente de que si llega a caer en manos de la justicia, la familia de Nur no descansará hasta verlo muerto. Selman le pregunta directamente qué espera obtener de ellos. Nejo responde que ya que está dispuesto a donar su sangre para salvar a Shivan, lo único que pide a cambio es protección y que mantengan su identidad en secreto. Tufan acepta el trato y le promete ayudarlo a permanecer oculto, pero le exige que se someta a todos los exámenes médicos necesarios sin objeciones. Agradecido, Nejo les da las gracias sinceramente y se retira. Poco después, Shivan entra a la oficina intrigado y le pregunta qué fue lo que hablaron con él. Incluso dice que si se trata de dinero está dispuesto a intervenir personalmente. Selman le aclara que Nejo no pidió nada económico, sino resguardo, ya que es un fugitivo. La noticia inquieta a Shivan, quien siente que nuevamente están rodeados de problemas. Pero Selman intenta animarlo, proponiendo celebrar, convencido de que finalmente existe una esperanza para su recuperación. Aunque Tufan intenta moderar su entusiasmo, Selman emocionado se marcha decidido a organizar una cena. Mientras tanto, Nejo se dirige a un almacén buscando unos niños que Teco le había pedido localizar. Sin embargo, todo resulta ser una emboscada. Siguiendo órdenes de Nur, Teco y varios hombres lo rodean y lo golpean brutalmente hasta dejarlo inconsciente. Ya entrada la noche, Nejo recupera el conocimiento y descubre que está atado a una silla, incapaz de moverse. Frente a él, Teco permanece sentado con actitud relajada, burlándose de su estado. Nejo, aún adolorido, le advierte que debería huir lejos porque cuando logre liberarse irá tras él sin descanso. En ese momento aparece Nur avanzando con seguridad por el almacén. Al llegar, ordena a Teco que los deje solos. Sin perder tiempo, Nur le pregunta cuánto dinero pidió a cambio de donar su sangre a Shivan. Nejo responde que no solicitó nada, asegurando que lo hizo únicamente para demostrarle que aún puede hacer algo correcto y de paso dejarla en evidencia. Nur lo desafía preguntándole quién cree que es para intervenir en ese asunto. Él contraataca insinuando que ella solo quiere convertirse en la salvadora para que Shivan quede endeudado con ella para siempre. Nur entonces revela sus verdaderas intenciones, planea tener un hijo con Malí, dar a luz en un hospital de lujo y después quedarse con la mansión, el dinero y toda la fortuna familiar. Nejo le advierte que no permitirá que lleve a cabo ese plan mientras él siga con vida.
Ella le responde con frialdad que no tendría ningún problema en eliminarlo si fuera necesario. Por primera vez, Neho muestra miedo al comprender hasta dónde podría llegar. Divertida, al notar su reacción, Nur suelta una risa y cambia repentinamente de tema, preguntándole si su padre sufrió cuando él le quitó la vida años atrás. Nervioso, Neho intenta calmar la situación diciendo que aquello ocurrió en otra época y que ahora deberían hablar para encontrar una salida que beneficie a todos. Nur acepta continuar la conversación, aunque mantiene fija en él una mirada fría y amenazante que deja claro que sigue teniendo el control de la situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.